Hoy día voy a hablar sobre un nuevo programa que te ofrece preprocesar tus archivos antes de pasarlos por cualquier programa del tipo Photoshop, Lightroom o cualquiera que permita trabajar con archivos de ENG. Mi nombre es Pablo Jeffs y te invito a conocer más viendo este video especialmente preparado para ti. DxO ha dado un gran salto. Te ofrece un nuevo programa para preprocesar tus archivos RAW, para obtener los mejores resultados. Su experiencia probando tantos lentes, tantos equipos y tantas combinaciones ha dado sus frutos. Permite corregir los defectos de lentes, la eliminación del ruido y todo a través del análisis con inteligencia artificial de sus archivos RAW. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, un flujo de trabajo muy básico. Estoy agregando algunas fotografías y necesito descargar los módulos ópticos que corresponden a la combinación de lente con cámara. Dentro de su inmensa base de datos tiene información muy completa que permite hacer este trabajo de forma bastante eficiente. Entonces, en otras palabras, te permite simplificar tu flujo de trabajo agregando una etapa previa antes del proceso revelado. Puedes revelar o preprocesar estos archivos de una forma simple y podemos ir viendo aquí algunos resultados. Yo estoy acortando los tiempos de proceso para que tú puedas ver el resultado final y no te quedes con los largos minutos que parece que no estuviera haciendo nada el equipo. Entonces necesitas un equipo que esté bien dotado, que tenga buenas características. Yo he probado esto con un equipo bastante antiguo, un equipo que ya tiene 10 años en el mercado. Sin embargo, a pesar de lo antiguo, ya obtuve resultados y eso me deja bastante contento. La reducción de ruido es asombrosa. Viendo el antes y el después en cada una de las fotografías, tú te puedes dar cuenta de cómo logra trabajar de forma bastante eficiente. No solamente eso, elimina aberraciones ópticas, desviaciones y deformaciones de lentes. Y también te ayuda bastante con todo lo que es el enfoque. Esas cosas que parecen perderse cuando tú trabajas con programas como Photoshop, como Lightroom, que parece que tú tuvieras que trabajar mucho más para conseguir el resultado inicial. En este programa ya logras obtener mucho. Como te puedes dar cuenta, aquí yo estoy mostrando el antes y el después de una fotografía nocturna donde hay bastante ruido con un lente que deforma bastante. Es un lente ojo de pez que tiene una deformación bastante marcada. Entonces, la reducción de ruido, la corrección de perspectivas, a pesar de que es un equipo antiguo el que estoy utilizando, ya es bastante asombrosa. Aquí, por ejemplo, puedes estar viendo cómo está procesando y ya ahí tienes los primeros resultados. Ves el antes y el después y te puede llamar mucho la atención cómo logra obtener resultados que son bastante llamativos. Si un lente no está incluido dentro de los que ya has procesado, simplemente vas a tener que descargar los archivos o los módulos ópticos correspondientes a ese lente. Los módulos que ya descargaste no necesitas volver a descargarlos. En el caso concreto de esta fotografía, me interesa mucho mostrar el proceso completo, tanto en el programa DxO por RAW, como también su postproceso, siguiendo un flujo de trabajo normal en Adobe Photoshop. Entonces aquí estamos viendo, y lo estoy acelerando bastante,
el proceso de esta fotografía, ¿ya? Estoy usando el método Prime, no el Deep Prime. Deep Prime no lo puedo utilizar porque mi equipo es muy antiguo y la tarjeta GPU no es bastante poderosa como para poder procesar. Entonces estoy trabajando solamente con Prime, que ya ofrece bastantes resultados. HQ no es una opción que me interese y estoy dándole un formato de salida en DNG, que es una interpretación o un contenedor para un formato RAW un poco más universal. Una vez que ya tengo decidido cuáles son las opciones, cuáles son los parámetros de salida y el método que voy a trabajar, también dónde se va a guardar, basta con pulsar procesar y se va a tomar algunos minutos. De repente eso puede ser uno de los inconvenientes mayores, agregar más tiempo de trabajo a tu proceso, y eso puede terminar molestando a más de alguien. Cuando lo que más queremos es dedicarle tiempo a las fotografías y no tener que andar pendiente de procesos en el computador, esto de agregar tiempo puede ser algo bastante odioso, algo bastante incómodo para muchas personas. En mi caso personal, considero que vale la pena este tiempo de espera si me evito tener que trabajar mucho más en forma posterior. También aquí estoy acelerando el tiempo de proceso para que no sea tan largo como te parece. Y voy a poder ver los resultados de esta fotografía. Una de las cosas más comunes que ocurre cuando haces fotografía de fauna es que te quedas corto en cuanto a luz. Entonces es muy normal empezar a usar el valorizo más alto que tu cámara permita y muchas veces trabajar en condiciones de subexposición. Esa combinación, un valorizo elevado y una subexposición marcada, provoca mucho ruido que es bastante complicado, bastante largo y tedioso de solucionar, y aquí lo estamos viendo como también con una pantalla dividida de antes y después, que todavía no se despliega. Vamos a ver cómo soluciona, cuál es la oferta que te está entregando este nuevo programa. Yo estoy usando la versión de evaluación gratuita, una evaluación durante un plazo de 30 días que me permite ir viendo cuáles son los mejores resultados. Aquí ya me estoy dando cuenta como este carnívoro, este chacal, empieza a verse mucho mejor entre el antes y el después. El antes tiene un nivel de ruido bastante marcado, como te puedes dar cuenta, muchísimos píxeles, y el después logra eliminar todos esos píxeles. El trabajo es bastante eficiente, bastante interesante, y esa es una de las características que más me gusta de este programa, que te ofrece resultados bastante aceptables y muchas veces mejor que aceptables sin tener que complicarte mucho la vida. Entonces, aquí estamos viendo la misma fotografía y vamos a pasar a ver, aquí estamos visualizando qué es lo que ocurre con esta fotografía y nos damos cuenta de que el archivo es un archivo bastante grande. Ese es uno de los inconvenientes. Llenar discos duros. Llenar discos duros incluso antes del tiempo que uno debería estar llenándolos. Estamos viendo que un archivo normal que debería ser de 40 megas
ya está pesando prácticamente 140 megas. Es un archivo muy grande. Y ese es tal vez uno de los inconvenientes, aparte del tiempo de proceso, que podría molestar a muchas personas. Ahora vamos a seleccionar a dónde lo vamos a abrir. Yo escojo la versión de Adobe Photoshop, que está dentro de los programas que tengo registrados. Y vamos a continuar con los siguientes pasos, revisando todo lo que es el proceso en Adobe Photoshop a través del módulo de revelado de Camera Raw. También se toma su tiempo antes de mostrar qué es lo que podemos tener antes de que podamos abrir el programa y obtener los primeros resultados. Entonces esta parte es el flujo de trabajo posterior a DxO Pro Raw y ya empezamos a trabajar directamente con Photoshop y el módulo Camera Raw, que es el que tú deberías utilizar para poder revelar tus fotografías en formato RAW. Este módulo se abre de forma nativa y también toma tiempo. Recuerda que el computador que estoy usando es un equipo bastante antiguo, un equipo que ya tiene 10 años desde que apareció en el mercado, y eso puede provocar su lentitud en el trabajo. Pero esto es una prueba honesta, una prueba real. No es una prueba basada en opciones de laboratorio ni en las mejores opciones, aquellas que son hechas para vender, para marketear un producto. Esto es algo basado exclusivamente en una prueba de realidad, como te digo, lo más honesta posible. Y aquí está el módulo de Camera Raw y las cosas que yo haría, como por ejemplo revisar cuál es el modo o perfil que me gustaría para esta fotografía. Y aquí tenemos diferentes opciones que me muestran un poco cómo se vería utilizando diferentes perfiles de cámara. Y me voy a quedar con uno bastante simple, que es el que me ofrecía por defecto al abrir Camera Raw. Esto va a afectar el histograma. De partida va a afectar tu exposición. Entonces, tú escoges sabiendo de que esto puede terminar introduciendo un poco de ruido que ya habías logrado evitar en este preproceso. Entonces voy a usar el perfil de cámara estándar. Voy a hacer algunas correcciones en cuanto a valores de contraste, iluminaciones. ¿Ya? Son correcciones bastante simples, las que yo haría de todas maneras si no estuviera trabajando con un preproceso, pero la ventaja es que ya tengo bastante avanzado el trabajo, de que no se me están clipeando las sombras, no se me están clipeando las luces, es decir, no tengo información perdida y puedo trabajar de forma bastante más libre, bastante más cómoda. Estoy moviendo algunas cosas, aquí tú puedes ir viendo todo lo que estoy haciendo, subiendo o cambiando algún valor. Voy a cambiar el contraste, llevarlo a un contraste fuerte para poder destacar realmente lo que está ocurriendo, y tú te puedes dar cuenta de que esto, entre tener un contraste lineal, que es el que saca la cámara, y tener un contraste fuerte, sin ruido y sin problemas de difracción y sin problemas de aberraciones cromáticas, ya es algo bastante ventajoso. Si me preguntas en este minuto si este programa me sirve, yo te diría que estoy alrededor de un 95% conforme. ¿Por qué? Hay un par de situaciones, un par de lentes en los cuales siento que esto no se aplicaría, porque en mi trabajo, en mi flujo de trabajo, no considero que sea adecuado evitar algunas características propias de los lentes, como por ejemplo esa curvatura excesiva que ofrece el ojo de pez.
Para ese tipo de fotografías yo no aplicaría este preproceso, pero para muchas otras sí lo haría. Entonces ahora vamos a ver algunas otras cositas. ¿Ya? Me interesa ver qué es lo que está ocurriendo con ese brillo que tengo en las orejas, que logra destacar el fondo de la figura, y vamos a recortar. El recorte, ¿por qué? Porque esta fotografía, a pesar de que muestra a este chacal de una forma bastante interesante, no tiene la mejor composición. El lente que yo utilicé me permitía acercarme solamente a esa distancia. Entonces aquí con este recorte es como que yo hubiera estado mucho más cerca del chacal, ¿ya? Pero es un recorte con finalidad compositiva. Es un poco costoso trabajar con el tema del recorte en cámara RAW, sobre todo cuando el archivo es tan gigantesco, pero creo que se puede, con un poquito de paciencia, obtener resultados, ¿ya? Muchos de los fotógrafos que hacen fotografía de fauna hacen recortes bastante intensos en sus fotografías. Aquí yo estoy haciendo un recorte superior al 50%, ¿ya? Pero tengo suficiente resolución en mi cámara para hacer eso y mucho más. Si yo en la cámara hubiera aplicado un factor de recorte bastante marcado al momento de la toma, podría haber llegado a algo bastante similar. Yo no lo hice en su momento porque quería ver realmente qué es lo que puedo obtener a nivel de software y no a nivel de preproceso que haga la cámara, que no siempre es el mejor. Recordemos que el procesador de la cámara es un procesador de capacidad muy limitada, mucho más limitada que un computador antiguo. Entonces, aquí ya estamos viendo algunas cositas que me interesan, como por ejemplo estoy agregando en este momento un filtro graduado para hacer unos cambios de luminosidad y contraste en el fondo, para lograr de alguna forma que se vea más interesante aún ese brillo que había en las orejas del chacal. Poder generar archivos RAW en muy pocos pasos para lograr fotografías de alta calidad es una cosa bastante interesante, y eso es una de las cosas que me gusta de Puro RAW, ¿ya? Eso de eliminar el ruido automáticamente, eso de eliminar las aberraciones, de tener un mejor balance de blancos, ya es una gran ventaja al momento de querer trabajar. ¿Cómo lo hace? Este programa ha sido entrenado con inteligencia artificial. Va a revisar tu archivo RAW y lo va a comparar con su extensa base de datos, sugiriendo las mejores correcciones. Luego las va a aplicar de forma automática según el modelo de procesamiento escogido. Y aquí tenemos la fotografía, cómo va quedando. Si fuera necesario, hay programas que me aumentan incluso la resolución del archivo de salida. Aquí hay mucho que todavía se puede seguir jugando, pero me parece, de verdad, que con lo que ya tengo, esta fotografía está bastante interesante, ¿ya? Si fuera necesario, tendría que corregir un poco el nivel de detalle y el nivel de ruido que se puede generar por aumentar el detalle, pero es prácticamente notable, considerando que esta fotografía es una fotografía que se hizo a 3200 ISO, donde tengo una subexposición de alrededor de un paso. Es decir,
para que esta fotografía hubiera quedado medianamente bien, hubiera tenido que trabajar a 6400 ISO, lo cual me parece excesivo para el nivel de ruido que se genera en la cámara. Y viene la exportación, como siempre, y el guardado. Simplificar tu trabajo agregando una etapa previa, para algunos puede sonar como algo contradictorio. Pero como has visto, este programa es bastante interesante. Si este video te gustó, te invito a suscribirte en nuestro canal oficial de YouTube y nos vemos en el próximo video.